Hay momentos en la vida en la que uno se detiene y no sabe bien qué está sintiendo. No es tristeza completamente, tampoco rabia, ni siquiera es miedo. Es algo más sutil y a la vez más devastador. Es esa sensación constante de estar fallando, de estar siempre por debajo, de que por más esfuerzos que hagas, nunca llegas a donde se supone que deberías estar. Es como si vivieras dentro de una ropa que no te queda bien y que cada vez que intentas ajustarla, alguien te recuerda que sigues viéndote fatal. Esta sensación no necesita palabras para manifestarse. A veces lo dicen gestos, con miradas, con silencios, que sinceramente pesan más que cuando te lo dicen. Pero la mayoría de veces ni siquiera hace falta que otros te lo digan, porque tú ya lo sabes. Lo sabes tan profundamente que incluso cuando llegan los elogios, sospechas. Como si fuera una broma muy cruel, como si alguien estuviera a punto de decirte ya puedes dejar de fingir ser alguien. O algo. Y aquí está lo más confuso de todo esto. No se trata necesariamente de no tener logros, porque puedes tener estudios, carrera, familia, una pareja, amigos que te quieran de verdad, pero aún así hay algo dentro que no termina de encajar, algo que te susurra constantemente que estás por debajo del resto, que los demás siempre van a ser superior, que si te comparas con cualquiera siempre vas a perder y te comparas todo el tiempo, no porque quieras hacerlo, pero tu mente va sola, va en automático, es implacable. Ves a alguien sonriendo naturalmente y piensas que tú no sabes hacerlo igual. Observas a alguien hablar con confianza y piensas que tú nunca vas a tener ese carisma. Ves a alguien siendo amado sin esfuerzo y te preguntas qué tiene esa persona que tú no tengas. Y cada comparación es una pequeña herida que se acumula con las demás, hasta formar una montaña gigante de insuficiencia que cargas a todas partes. Por supuesto, esto tiene raíces profundas, como todo. Claro que tiene que ver con heridas de la infancia, con creencias emocionales, con padres que no supieron abrazarte, etcétera, etcétera, etcétera. Con cosas así, con amores que te dejaron sin darte tiempo a entender que habías hecho mal. Pero no es solo eso. También tiene que ver con el tiempo que has pasado creyéndole a esa voz interna que no te grita, pero sí que es jodidamente insistente. Esa voz que no se va ni cuando estás rodeado de gente. Esa que te arruina incluso los momentos buenos porque te convence de que no mereces un carajo. Y lo más cruel, lo verdaderamente jodido, es que terminas actuando en consecuencia. Aceptas migajas de amor como si fueran un banquete. Te ríes cuando algo te duele profundamente. Te callas lo que realmente quieres decir. Y te acomodas en relaciones donde no te ven completamente, porque piensas que eso es mejor que no estar en ninguna relación. Te vas convirtiendo en una versión pálida de ti mismo, suave, invisible, porque sientes que si mostraras todo lo que realmente eres, molestarías a los demás o serías demasiado peso para todos. Y entonces llega esa pregunta silenciosa, la más honesta que te has hecho hasta ahora. ¿Y si yo no soy el problema? ¿Y si simplemente nadie me enseñó a ver mi propio valor sin necesitar la mirada de otros para confirmarlo? Viktor Frankl, no sé si lo dije bien, aquí vamos otra vez con los nombres, decía que quien tiene un porqué para vivir puede soportar casi cualquier cómo, pero cuando no sientes que vales, el porqué desaparece. Todo se vuelve mecánico y repetitivo. Sostienes rutinas solo para no pensar, porque pensar duele demasiado. Miras al techo durante las noches y no sabes cómo explicarte por qué te sientes tan solo, incluso cuando tienes gente cerca. Y si alguien te quiere de verdad, empiezas a tener miedo, porque si se queda, ¿cuánto tardará en ver que no soy suficiente? Es la pregunta que te haces. Y si se va, ¿qué significa eso sobre mí? En ese punto donde todo se enreda, no sabes si protegerte o abrirte, si callarte o simplemente estallar, si seguir o parar, pausar todo, porque cada opción parece arrastrar consecuencias que no estás seguro de poder soportar. Pero hay algo que necesitas saber, algo que no suena hermoso, no suena bello, pero es profundamente real. No vas a resolver esta herida intentando convertirte en alguien perfecto. Vas a empezar a sanar cuando dejes de correr detrás de lo que se supone que deberías ser y empieces a mirar quién eres ahora, sin juicios, sin filtros, sin la necesidad de arreglar nada. Eso que tú llamas no ser suficiente muchas veces es simplemente el resultado de haber sido ignorado, invalidado o malinterpretado por un tiempo bastante prolongado, que ahora crees que el problema eres tú. Pero tú no eres el problema. Eres alguien que sigue respirando con el pecho apretado. Alguien que quiere que lo vean, pero que también se esconde. Alguien que no necesita soluciones mágicas, solo verdad, tiempo y a veces silencio. Porque hay una parte del dolor que no pasa por la mente racional, se guarda en los hombros tensos, en la garganta cerrada, en la boca del estómago. Es ese nudo que sientes sin saber exactamente
¿por qué está ahí? Es esa opresión en el pecho cuando alguien te mira demasiado tiempo, ese cansancio que no se va durmiendo, esa sensación de estar siempre a punto de algo que nunca llega. La herida de no sentirse suficiente no solo vive en lo que piensas, vive en tu cuerpo entero. Se manifiesta en la manera en que te encorvas, como si te estuvieses haciendo pequeño para no molestar, en cómo evitas el contacto visual directo, en cómo aguantas la respiración cuando vas a hablar de ti mismo, y en cómo caminas por la vida como pidiendo perdón por existir. Y tal vez nadie lo nota, porque aprendiste a que no se notara, a sonreír cuando estás al borde del abismo, a decir todo bien cuando lo único que quieres es que alguien se quede en silencio contigo, sin necesidad de explicaciones, sin exigencias de mejoría. A veces ni tú mismo lo entiendes, solo sabes que estás harto de fingir, de esperar, de sentir que todo lo que haces nunca es suficiente, ni para ti, ni para nadie. Ni para ti es más importante, obviamente. Y empiezas a alejarte, no necesariamente de la gente, sino del momento presente, del aquí y ahora, de ti mismo. Estás en una conversación, pero no estás realmente ahí. Estás en una relación, pero no te sientes completamente presente. Estás vivo, pero no estás viviendo. Y lo peor es que incluso cuando alguien te abraza, sientes culpa, como si ese abrazo no te perteneciera, como si no lo merecieras. ¿Y cómo llegamos a este punto? ¿Cómo llegamos a convencernos de que es mejor escondernos que mostrarnos? El cuerpo, ese sabio silencioso, recuerda lo que tu mente trata de olvidar. Recuerda cuando fuiste ignorado, cuando pediste atención sin palabras y nadie supo leer ese silencio. Recuerda cuando te rompieron el alma sin necesidad de gritar, cuando te compararon con otros, cuando alguien te amó a medias y tú aceptaste eso como amor completo. Esas memorias que se quedan grabadas no como recuerdos claros, sino como sensaciones que viven en la espalda tensa, en el insomnio nocturno, en esa ansiedad que no tiene motivo específico pero te ha acompañado como una sombra a todos lados. Y así empiezas a vivir como si estuvieras fallando por el simple hecho de existir, como si lo básico, ser tú, ya fuera un problema en sí mismo. Simone de Beauvoir. No sé si se pronunció bien, pero bien, hago el intento. Escribió que no se nace mujer, se llega a serlo. Y podríamos extender esa idea a no se nace sintiéndose suficiente. Uno tiene que reconstruirse después de haber creído durante tanto tiempo que no lo era. Y esa reconstrucción no es un proceso limpio ni lineal. No se hace en una sola noche, ni siquiera es particularmente bonita. Es confusa, inestable y a veces te duele más justo cuando empiezas a sanar. Porque por primera vez dejas de esconderte de ti mismo. Pero hay un momento, un punto exacto en el que ya no puedes seguir fingiendo que todo está bien, donde empiezas a encontrarte, no en grandes logros o en aplaudirte frente al espejo, sino en lo pequeño, en el día que dijiste no, aunque temías que te abandonarían, en el mensaje que decidiste enviar porque finalmente entendiste que no necesitas rogar amor, en el instante en el que dijiste no tengo idea de cómo seguir, pero igual aquí sigo. Ese momento es sagrado, no porque resuelva todo una vez, sino porque marca la línea entre quien eras por miedo y quien empiezas a ser por decisión consciente. Y sí, seguirás tropezando, seguirás dudando, seguirás teniendo días en los que sientas que no vales un carajo, pero ahora sabrás algo nuevo, que esas ideas no son originalmente tuyas, fueron heredadas, impuestas, repetidas hasta que las hiciste tuyas, y que tú, con todo lo que cargas, sigues teniendo el derecho sagrado de existir sin pedir disculpas. Existe un dolor que no grita, que no duele como una herida abierta. No se ve, no sangra, no se puede medir en ningún escáner médico, pero está ahí, es constante. Lo sientes al despertar, cuando abres los ojos y por un segundo todo está en calma, hasta que recuerdas quién eres, dónde estás, lo que no has logrado, lo que no eres. Y entonces vuelve ese dolor suave pero implacable. Ese que no te tumba completamente, pero tampoco te deja levantarte del todo. No es depresión clínica exactamente, no es tristeza pura. Es algo más complejo, más matizado. Es esa mezcla extraña entre agotamiento existencial, desilusión profunda, miedo al abandono y resignación aprendida. Es el valor de no sentirse validado en el mundo, el dolor de haber intentado una y otra vez y no haber sido visto realmente, de haber amado con intensidad y no haber sido elegido, de haber estado ahí para todos y aún así seguir sintiéndote profundamente solo. Uno intenta explicárselo a otros, ponerle palabras precisas, pero a veces no las hay. A veces lo único que tienes es el silencio de tu habitación y las paredes que te conocen mejor que nadie, ese peso en el pecho que no tiene nombre específico y las preguntas que no sabes cómo responder se vuelven como un disco rayado en tu cabeza. ¿Qué hago mal? ¿En qué momento exacto dejé de valer?
¿Por qué, aún dándolo todo, sigo sintiéndome vacío? Ese tipo de dolor es como una humedad en el alma. No destruye de golpe, no es dramático ni evidente. Se instala lentamente, va ganando terreno día a día, hasta que llega un punto en que ni siquiera sabes si algo está mal en tu vida o simplemente tú estás fundamentalmente mal. Y empiezas a mirar atrás, a recordar cuando eres niño, cuando no pensabas en todo esto, cuando eras libre aunque no lo sabías, cuando el mundo no te había enseñado todavía que tenías que ganarte el derecho a existir. Y tal vez ahí estaba la primera grieta, el momento fundacional del dolor, cuando alguien te hizo sentir que tenías que ganarte el amor, cuando lloraste y nadie acudió, cuando te compararon con otros niños, cuando aprendiste que ser simplemente tú no era suficiente para ser querido. Esa lección injusta, cruel y silenciosa se convirtió en el guión invisible de tu vida y creciste queriendo corregirte, mejorarte, ajustarte a lo que creías que otros esperaban, esperando que tal vez si eras más inteligente, más fuerte, atractivo, más útil, entonces sí te iban a querer de verdad. Pero no funcionó, porque no importa cuántas versiones de ti mismo inventes, si tú mismo no crees que vales, nada externo te lo va a confirmar. Carl Jung, no sé si lo pronuncié bien, decía que no nos iluminamos imaginando figuras de luz, sino haciendo consciente nuestra propia oscuridad. Y este dolor que cargas es oscuridad pura, pero no viene de destruirte, viene de mostrarte lo que aún no te has atrevido a mirar de frente. Porque detrás del no soy suficiente, hay una verdad más brutal y honesta. Estoy profundamente dolido, estoy cansado hasta los huesos, estoy harto de dar tanto de mí y aún así sentir que no soy amado de verdad, que no soy visto completamente, que no soy elegido por quien soy, sino por lo que puedo ofrecer. Y esa es una herida que no se resuelve con frases positivas pegadas en el espejo ni con motivación de calendario. Se empieza a sanar el día que decides quedarte contigo mismo. No para exigirte más cambios, no para arreglarte como si fueras un objeto roto, sino para decirte sin voz alta, sin aplausos externos: te veo, te reconozco, te acepto tal como eres en este momento. Tal vez nunca te dijeron eso de la manera que necesitabas escucharlo. Tal vez nadie en tu familia supo cómo hacerlo. Pero tú puedes empezar ahora. Puedes darte permiso para no estar bien, para no tener todas las respuestas, para estar roto y aún así tener valor intrínseco. Porque el dolor, cuando finalmente se escucha sin tratar de silenciarlo, cambia de forma. No se ve completamente, pero se vuelve más claro, más humano, y deja de ser un monstruo para convertirse en una parte de ti que solo quiere ser comprendida. Hay días en los que uno quiere respuestas elaboradas, no quiere explicaciones de infancia, ni teorías psicológicas, ni frases inspiradoras. Solo quiere que deje de doler tanto, solo quiere un respiro, un momento de paz en medio del caos interno. Y si estás escuchando esto, si estás sintiendo tu cuerpo mientras escuchas todo lo que digo, es porque tú también has querido desaparecer sin morir. Tú también te has encerrado en el baño con el agua corriendo para que no se escuche cómo lloras. Tú también te has dormido con una piedra en el pecho y el día siguiente has salido a la calle como si nada hubiese pasado. Porque aprendiste que la vida no se detiene por tu dolor y tú aprendiste a moverte por el mundo con el corazón lleno de grietas, sonriendo cuando era necesario, funcionando cuando era requerido, existiendo como podías, mientras por dentro algo se desmoronaba lentamente. Pero llega un momento en que ya no puedes más. No porque estés al borde del colapso total, sino porque estás profundamente cansado de seguir fingiendo que todo está bien. Cansado de seguir esforzándote por gustar, por agradar, por encajar en moldes que no están hechos para ti. Cansado de no sentirte suficiente para nadie, ni siquiera para ti mismo. Y ahí, en ese punto exacto donde ya no queda energía, ni fuerza, ni esperanza, esa falsa esperanza, pasa algo que no esperas. Por primera vez en mucho tiempo te escuchas de verdad, en medio del agotamiento total. Escuchas esa parte tuya que no quiere más exigencias, esa parte que no quiere que la arreglen, ni que la curen con soluciones rápidas, ni que le den más tareas para ser amado. Esa parte que solo quiere existir, no ser el mejor, no ser más productivo, no ser el más brillante del mundo, solo ser. Y esa es la raíz de todo, esa es la semilla que puede crecer si la dejas. Porque no importa cuánta oscuridad llevas dentro, si tienes el valor de quedarte contigo mismo, incluso en los días más rotos, estás haciendo algo que casi nadie hace.
estás empezando a amar lo que eres sin pedirte que cambies primero. La sanación verdadera, la profunda, no empieza con terapias costosas, ni con libros de autoayuda, ni con afirmaciones positivas frente a un jodido espejo. Empieza el día que dejas de culparte por no ser perfecto, el día que entiendes que ese dolor no es una falla tuya, sino una consecuencia natural de todo lo que tuviste que soportar sin tener las herramientas para procesarlo. Empieza cuando te sientas en el suelo, con el alma llena de heridas visibles e invisibles, y dices con total honestidad: no sé cómo se hace esto, no sé cómo dejar de sentirme así, pero no me voy a abandonar, no otra vez. Y entonces algo cambia. No es inmediato, no es magia, no es una transformación de película, pero cambia. Empiezas a decir que no sin dar explicaciones elaboradas. Empiezas a rodearte de gente que no te pide que actúes, que no te exige que seas entretenido o útil para merecer su compañía. Empiezas a escribir lo que realmente sientes sin juzgarte por sentirlo. Empiezas a caminar más lento, a comer cuando tienes hambre real, a llorar cuando lo necesitas sin disculparte por tener emociones, a hablar cuando el silencio ya no es refugio, sino una prisión. Y poco a poco, sin prisa, pero sin pausa, te haces casa. No palacio, no templo, no un monumento a la perfección. Casa. Un lugar donde puedes entrar sin tener que merecerlo cada día. Donde puedes sentarte contigo mismo sin tener que demostrar nada. Donde puedes habitar tu tristeza sin tener que disfrazarla de algo más aceptable. Ahí, en esa casa que construyes lentamente dentro de ti, empiezas a entender que el valor no está en cuántos te aman, sino en cuánto dejas de traicionarte a ti mismo. Que la suficiencia no se gana con logros externos, se reconoce en la capacidad de existir sin pedir perdón por hacerlo. Y que el dolor, cuando se escucha con compasión, se convierte en compañero de viaje. No para siempre, pero sí lo suficiente como para caminar contigo sin destruirte en el proceso. Así que si llegaste hasta aquí, si escuchaste cada palabra sintiendo que hablaba directamente contigo, no te voy a felicitar ni te voy a aplaudir, y mucho menos voy a decir que lo lograste. Solo te miro desde donde estoy, con mis propias heridas y mis propios procesos, y te digo esto con la mayor honestidad que puedo. Aquí sigues y eso basta y sobra. No tienes que saber hacia dónde vas exactamente, no tienes que tenerlo todo claro ni resuelto. Solo tienes que quedarte contigo mismo y seguir respirando, aunque duela, aunque no entiendas, aunque algunos días no sientas nada, porque quedarse en este mundo que te enseña constantemente a rendirte de ti mismo, que te dice que no eres suficiente si no produces, si no destacas, si no conquistas, quedarse es un acto de amor revolucionario, y tú te mereces ese amor, aunque no lo creas completamente, aunque te cueste trabajo aceptarlo, aunque te parezca imposible. Te lo mereces, no por lo que haces, sino por el simple hecho de existir, de respirar, de seguir intentando ser humano en un mundo que a veces parece diseñado para que olvides tu propia humanidad. Lo siento por haber tardado tanto en subir video. Si llegaste hasta aquí, comenta: hola, soy Bob Esponja. Y nada, ya saben, el servidor de Discord está abajo en la descripción. Ya se lo saben, no se maten a paja, tomen agua y nos vemos. No, es al revés, perdón, es al revés. Tomen agua, no se maten a paja y nos vemos en el próximo video. Chao. Ishkakuli, has escogido a alguien tan especial para estar al lado tuyo. Solo te deseo, mi corazoncito, que sepa apreciarte, que sepa quererte, que sepa valorarte. Porque si no le matas,